Creo que ahora sí podemos ya empezar. Estamos cerca de Bueno, la cita, la reunión siempre es a las 6 de la tarde, pero no es también como por decir, si bien es un horario que hay que tomar en cuenta, pues, pero también es como de estilo militar, que estrictamente a las 6 de la tarde. Algunos me han manifestado eso que dice, profesor, usted es muy estricto a las 6 de la tarde. Bueno, siempre hay que respetar los horarios, ¿no? Pero eso no significa que no haya una flexibilidad para atender los horarios, ¿no? Bien, ahora sí empezamos, Jorge. Sí, por supuesto, no se preocupe. En primer lugar, siempre doy gracias al profesor Jorge Pupuy, que nos colabora con nosotros en la difusión de este programa, que es el programa de la facultad. No es el programa de un profesor, sino de toda la expresión de toda la facultad que se refleja para llegar a la comunidad, ¿no? Y nos alegra que nuestros egresados o el público que nos ve muchas veces están presentes, o la mayoría siempre lo ve en diferido, ¿no? Yo me quedo sorprendido de que uno de los videos o una de las presentaciones que se hizo acá en Biología Sin Fronteras tiene casi 600 reproducciones, ¿no? Y aparentemente es como si en el primer día no asistieron más que estuvieron presentes 10, ¿no? Y hoy día probablemente no lleguemos ni a 10, pero cuando ustedes lleguen a su casa y quieran reproducir, se conectan con el site el sitio de la facultad y reproducen plenamente todo lo que se abordó y se discutió aquí en este programa, ¿no? Y en este programa han asistido egresados de la facultad, que como siempre digo, honran a la facultad, honran a la universidad, y este es un espacio abierto para todos ustedes, para todo aquel que quiera presentar una ponencia, transmitir un conocimiento o discutir un conocimiento como lo voy a hacer esta tarde con ustedes, ¿no? Tampoco pretendo decir que soy dueño de la verdad, nunca lo he dicho, desde estudiante jamás he tenido esa pretensión, pero sí es bueno discutir, ¿no? Conversar, aclarar algunos conceptos o tal vez actualizarlos a veces sin darse cuenta que estamos diciendo lo mismo, pero con diferente palabra, ¿no? Es decir, tal vez ni siquiera lo decimos en español, lo decimos en inglés, en francés, pero es lo mismo, ¿no? Estamos hablando del pan y lo decimos de diferentes formas, pero es el mismo pan. Entonces, eso es lo que hoy día mucho se dice que se actualiza, ¿no? Y se actualiza por una razón muy simple, ¿no? Me explicaba siempre un amigo psicólogo que trabajaba en esto de publicidad. Decía que se actualiza porque la mente se satura de algunas palabras, algunos nombres, ¿no? El único nombre que nadie se satura es su propio nombre. Y por eso que dice que no hay música más agradable al oído que el nombre de uno. Y por eso que se recomienda siempre en los tratos, en las relaciones entre amigos, entre profesionales, siempre más usar el nombre que tal vez la posición profesional, ¿no? Pues porque muchas veces la posición profesional es como una barrera, ¿no? Yo no me acerco al doctor porque es un doctor, ¿no? Yo no me acerco al ingeniero, yo no me acerco al jefe porque es el jefe, ¿no? Pero es diferente que diga yo quiero conversar con Pedro, quiero conversar con Juan, quiero conversar con Luis, ¿no? Entonces ahí es diferente. Entonces la magia del nombre, el nombre es el único que no se satura, decía ese amigo, ¿no? Entonces no quiero saturarlos, hoy día no los quiero saturar. Siempre también programamos nuestras clases para una duración de máximo 25 minutos. También tomando en cuenta esas sugerencias de los psicólogos, ¿no? Uno no puede tener 3 horas de clases y seguidas, ¿no? No, eso es un absurdo, ¿no? Siempre se hace pausada de entre 20 a 25 minutos para dar un refresh al que se llama el foco mental, ¿no? Bueno, lo que quería hablarles hoy día, y ya con esto empezamos, que la mayoría de ustedes creo que me conocen, soy Pedro Jorge Chimoyevio, nací aquí en Chiclayo, me eduqué aquí en Chiclayo, estudié en el Colegio San José, y tuve la oportunidad de viajar a Lima y estudiar en la Universidad de San Marcos mi carrera de biólogo. Y tuve, como siempre dije, o siempre he dicho, perdón, tuve el privilegio inmerecido de tener excelentes profesores en la Universidad de San Marcos y también excelentes compañeros de estudios
que me hacían razonar, me hacían pensar y me admirarme de lo que es el estudio, ¿no? El estudio, el análisis y todo lo que significa articular pensamientos, ideas y formularlos, ¿no? Eso tuve, creo, un privilegio de haber estudiado en la década del 70, ¿no? Siempre me ubico en el 70, no en el 80, sino en el 70. Bueno, el tema de hoy día, como ustedes pueden ver, es el diseño de investigación para el estudio experimental del hombre. Lo único que quiero que ustedes, o que meditemos juntos, o que discutamos juntos, no es algo, por así decir, traído de los cabellos, sino es algo que está ocurriendo, ¿no? Que en la mayoría de trabajos científicos que leemos, por ejemplo, ya sea que de artículos científicos extraídos del PubMed o de cualquier fuente científica, el artículo, ¿no? Siempre dice, hay un grupo, fue un trabajo experimental, ¿no? Por ejemplo, se prueba una prueba, una droga nueva para intentar parar el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces, los científicos tratan de introducir un nuevo fármaco, una nueva droga que por lo menos le dé unos años más de vida al paciente. Entonces, utilizan indudablemente no, en los primeros estadios utilizan animalitos, bueno, hacen el estudio, no les voy a contar toda la historia, pero hasta que llegue el momento en que hay que probarlo en humanos. Entonces, probarlo en humanos significa preguntarse, ¿y en qué humanos? ¿En qué? En los blancos, en los trigueños, en los amerindios. Nunca se pregunta así, ¿no? De frente se pregunta probarlo en humanos. Hay que probarlo en humanos, pero para eso hay que pedir autorización. Y de ahí viene el proceso, todo el proceso que ustedes conocen mejor que yo, que es lograr que la persona acepte, el paciente acepte, si es paciente, acepte entrar en el experimento que es de probar eso. Entonces, ahí está, de ese experimento estamos hablando, de ese diseño de investigación estamos hablando. Entonces, el diseño de investigación, no voy a explayarme y discutir porque eso parece el profesor Pupuy, que es una autoridad, es profesor del área en lo que es diseños experimentales, diseño de investigación, pueden consultar en detalle. Solamente voy a referirme de que inmediatamente lo que pensamos es a un grupo control y a un grupo experimental o un grupo tratamiento, lo que es conocido en el estudio de diseños como el diseño clásico, ¿no? El diseño de dos casillas. La casilla 1, que lo conforma el grupo de población, que no se le da ninguna droga, y al grupo que sí se le administra la droga que uno quiere estudiar qué es lo qué efecto causa, ¿no? Qué efecto produce. Por ejemplo, en este caso estamos conversando de tratar de frenar el cáncer, de frenar el aumento excesivo de células por división. Entonces, eso es inmediatamente, y eso es lo que se estaba haciendo, y se sigue haciendo, y posiblemente se seguirá haciendo en los estudios con humanos, ¿no? Y también se introduce dos grupos que en los últimos, yo diría tal vez en las últimas décadas nada más, ha cobrado mucha vigencia de los famosos grupos placebo y nocebo, ¿no? Y en el cáncer tiene mucho interés este grupo placebo, ¿no? Porque no sé si ustedes habrán sido influenciados también por la gran cantidad de testimonios de personas que aparecen que han sufrido de cáncer, y ellos dicen y escriben hasta obras, escriben novelas. Ellos han vencido el cáncer solamente con fuerza de voluntad. Ellos dicen con fuerza del espíritu, con la ayuda de Dios, y han vencido el cáncer, no han superado el cáncer. Entonces, eso en el ámbito de la ciencia tiene un nombre, ¿no? Es el efecto placebo. El efecto que causa ya no causa ningún tipo de mecanismo ni orgánico, sino simplemente la parte mental, en la cual muchos no es que no crean, ¿no? Sino sencillamente tienen que tener sí, un grupo control, una casilla control, un grupo experimental, pero que tiene una cantidad de personas que entran en lo que es placebo. Aquellos placebos son aquellos pacientes que van a recibir una píldora o una droga, pero que no tienen la droga de estudio.
y ahí que se llama, ¿no? Se llama placebo, ¿no? Pero que el investigador le explicaba a él que el consumo de esta pastilla va a producirle tal efecto, ¿no? Entonces, él se sugestiona del efecto positivo que el médico le ha dicho que le va a causar, y entonces ese es su placebo. Y luego, es lógico, el grupo que va a recibir la droga, y ha surgido también otro grupo, también el famoso grupo nocebo. El grupo nocebo es aquel grupo que más bien se dice todo lo contrario, o sea, que no va a producir ningún efecto, pero que tiene que tomarlo, ¿no? Entonces, ese grupo, y la evaluación, ya ahí viene otra parte también muy importante de la investigación, que es la parte estadística, ¿no? De cómo se plantea la parte estadística. Y yo he empezado por abordar tal vez la parte que es la que más me gusta en la investigación, que es el diseño, pero en realidad es todo un conjunto, ¿no? Desde que empieza uno por proponer qué investigar, nunca lo va a hacer solo, lo va a hacer en equipo, ¿no? Convencer a 2 o 3 colegas para hacer el trabajo, compartir las referencias bibliográficas, discutir en grupo, ¿no? El núcleo, el core de lo que se va a investigar, las herramientas con que se va a investigar, los contactos que se pueden hacer para poder hacer la investigación. Muchas veces es una investigación tan sofisticada, pero que se puede obtener en el Perú la muestra y llevarla a Estados Unidos o a Europa o a Japón o a Brasil, y ahí hacer los experimentos que no se pueden hacer en Perú, pero que bien preservada la muestra se puede llevar. Todo esto se acuerda en grupo, ¿no? Se discute en el equipo de investigación. Hay quienes en el equipo de investigación pueden decir, bueno, yo voy a aportar con la parte de la revisión bibliográfica, se los voy a poner en Mendeley, que es el ordenador de moda. Yo conocía a Zotero, ahora aparece Mendeley. Y entonces el grupo discute, ¿no? Y al final todos tienen que llegar a lo que es el diseño de la investigación. Y en el diseño de la investigación pueden dejar, tal vez que de un grupo de 2 o 3, uno sea el que diseñe la investigación. Puede ser que los 3 participen en el diseño, o puede ser que se le encargue a 2, ¿no? Por eso que en los papers, en las revistas que publican artículos científicos, ustedes habrán encontrado de que se especifica qué hizo cada autor, dice, ¿no? El primer autor hizo la parte experimental, este trabajo será su tesis de maestría, o parte de este trabajo será su tesis doctoral. Entonces, él hizo experimentos y dice ahí los experimentos que hizo. Después también dice, tal persona hizo la revisión bibliográfica y mantuvo actualizado a todo el grupo de los últimos trabajos que aparecían, si es que la competencia les ganaba ya la publicación, ¿no? Y todos en el grupo participan, ¿no? Entonces, la parte fuerte es la parte del diseño de investigación. Y en el diseño de investigación tiene que ver mucho la edad, el sexo, hábitos de fumar, lo que se conoce también muy bien, se conoce en la investigación como criterios que incluyen y criterios que sacan. O sea, uno puede querer formar parte de esa investigación, pero hay criterios que la investigación dice no se le puede considerar, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, yo les quería hablar de un diseño que desde que era estudiante, hace casi 50 años atrás, desde que era estudiante, poco se aplica en la investigación, ¿no? Que es el diseño, el antes y el después. Yo considero que el diseño deberíamos replantear ahora con la era genómica, la era proteómica, la metabolómica, etcétera, todas las ómicas. Me parece que el diseño antes y después está cobrando ya una vigencia que ha debido tener desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes habrán conocido o escuchado hablar en sus condiciones, sus prácticas preprofesionales o en casa también, lo conversaban nuestros padres, que los médicos clínicos antes no pedían muchos exámenes, que los médicos clínicos, como ellos llamaban los médicos de antes, le examinaban al paciente
¿no? Y veían sus síntomas y daban su diagnóstico y tomaban qué tratamiento le daban al paciente. Esos eran los médicos de antes. Entonces, eran eran básicamente síntomas, ¿no? Todo se tiene dolor, a qué altura tiene el dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, y siempre el médico, la única prueba tal vez significativa que pedía era el hemograma. Con el hemograma, el médico se orientaba qué problema, qué enfermedad podría tener su paciente, ¿no? El hemograma era una herramienta fabulosa, ¿no? Ese hemograma que le orientaba al médico le permitía decir, está en los valores normales o referenciales para leucocitos, para neutrófilos, basófilos, plaquetas, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy día ese hemograma podría tener un nuevo nombre basado en la genómica, ¿no? El perfil proteómico del paciente. Pero para llegar al perfil proteómico, para llegar para llegar a ese perfil proteómico del paciente, hay que tener un consenso, ¿no? El proteoma de un paciente, aunque muchos han tenido problemas para aceptarlo, pero siempre el proteoma de una persona amerindia, como somos nosotros, de una persona caucásica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un proteoma referencial, ¿no? Y eso es lo que va a orientar, porque ese va a ser el antes, ¿no? O sea, el proteoma o proteomas consenso que va a constituir una base de datos para la medicina del futuro, ¿no? Los proteomas, por ejemplo, lo que estaba yo conversando antes del hemograma, el perfil proteómico de las proteínas del suero humano, de una persona en un consenso de población, porque eso sí es importante que en la medicina nos recuerda, ¿no? Lo que puede ser un valor consenso en Lambayeque no es lo mismo para un valor consenso en el Congo, por ejemplo. En algunos parámetros puede serlo, pero pueden haber diferencias, ¿no? Por ejemplo, en colesterol HDL o LDL, no es el mismo valor referencial. Entonces, volviendo, en la era moderna de la genómica, proteómica y metabolómica, lo que va a tener el médico en el futuro va a tener un perfil, va a tener un chip, ¿no? Donde lo que le van a hacer después es hacer un análisis de su proteoma, de su metaboloma, durante la etapa que esté enfermo, en el momento en que esté enfermo, ¿no? Sacar unas gotas de sangre y analizar cómo está su proteoma en ese estado. El médico se entera, y así como antes, el médico de antes tomaba una decisión ante los valores que tenía al frente, en el futuro también va a ser así, ¿no? Por eso que yo me inclino por el diseño antes y después. El diseño antes y después, por decir, solamente así de simple, ¿no? En la investigación, estoy hablando de la investigación. En el diseño antes de que, por ejemplo, si se quiere estudiar el efecto de la picadura de abeja en el ser humano, ¿cómo afecta la picadura de abeja a una dama, a un varón, si es por edad, si es por sexo, ¿no? Si está en altura o está en nivel de litoral, todos esos detalles puntuales, ¿no? Entonces, vemos un efecto neto, ¿no? Nosotros tuvimos necesidad permítanme avanzar acá, vamos a ir a las diapositivas. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, empezamos ya con lo que es el diseño de investigación, ¿no? La parte conceptual, la parte, si se quiere así, teórica, de lo que viene a ser un diseño de investigación, es en realidad el resumen de lo que es la estrategia, ¿no? Más que está como métodos y técnicas
que un investigador las usa para resolver un problema que él se ha planteado, ¿no? Pero en realidad es toda la estrategia que se tiene adelante, ¿no? Por decir, si nosotros vamos a querer ver, lo que nosotros queremos ver, perdón, disculpe, queremos ver el efecto de la picadura de abeja sobre, en la persona, ese es el antes. Podemos tomar una muestra de sangre antes y analizar las proteínas antes de la picadura. Después se da el tratamiento que recomienda que se llama la terapia de 12 picaduras interdiario, y después de ese periodo se vuelve a tomar nuevamente una muestra de suero y se analiza sus proteínas. Ahí se ve qué proteínas son las que se han modificado, las que han aumentado o disminuido, o las que han aparecido, ¿no? Entonces, esa es la estrategia. Y ahora, bueno, eso es en cuanto a lo que es la parte teórica, ¿no? Y ahora sí, ahora aquí, ¿qué es lo que quiero conversar con ustedes? ¿Qué es lo que sí me interesa es cuál es el diseño apropiado para investigar experimentalmente al hombre. El diseño clásico de las dos casillas, una casilla con un grupo control, un grupo tratamiento experimental, y que el grupo experimental también comprende al grupo placebo y otro grupo que han introducido que también es el nocebo. Aparte de eso, está incluido también en la estrategia de investigación. Ese es algo que yo personalmente, ya con casi 40 años de experiencia en la universidad, no lo acepto ni en su concepto, ni siquiera en su tratamiento, lo que es lo que se tiene de, por decir así, de evitar que se pueda hacer fraude o que se pueda hacer que una investigación, que no se hace una investigación y que se llega a inventar datos, ¿no? Eso yo ni en la concepción lo aprecio, ¿no? Yo no creo que los investigadores tengan detrás de ellos un instinto o un prurito por querer hacer inventar datos, ¿no? Sería un autoengaño, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero no obstante, la ciencia lo ha considerado, ¿no? Y aparecen los dobles ciegos, los triples ciegos y hoy día hasta los cuatro ciegos, ¿no? Que garantizan de que la investigación es totalmente vertical, es imparcial y que no hay posibilidad alguna de que se pueda hacer fraude, ¿no? Por decir, yo saqué la muestra de sangre, pero yo no hice la cuantificación de la proteína, la hizo otra persona del grupo, ¿no? Y esa persona tampoco estuvo cuando esas proteínas fueron procesadas estadísticamente, porque el estadístico que recibió los datos y los procesó, entonces ahí se dan cuenta que es el doble, el triple ciego, ¿no? Yo creo que si todo el equipo, todo un equipo científico se involucra en una investigación, jamás va a aparecer ese intento, o si se quiere, ¿no? Ese prurito de querer hacer inventar datos, ¿no? Al contrario, más bien creo que se trata de tener explicaciones por qué esto ocurre, ¿no? El equipo, a veces justamente ahí recién cuando uno afronta o pasa esas realidades y entiende por qué Watson no durmió tanto tiempo y luego soñó cómo se apilaban las bases, ¿no? Y de ahí que él deduce, ¿no? O induce, o piensa cómo estaban dispuestas las bases hidrogenadas en su modelo de doble hélice, ¿no? Yo personalmente no creo de que los investigadores se sientan tentados, ¿no? Aquellos que lo hacen no son realmente investigadores, porque el investigador jamás haría eso, ¿no? Entonces, siempre, como repito, viene una partecita en la que nosotros tenemos que optar por un diseño para investigar. El modelo clásico de doble casilla o el modelo que a mí realmente a mí me gusta, me interesa, que es es el de una sola casilla, el antes y el después. Se ha denominado, o sea, está escrito en la literatura también, de que el diseño antes y después prácticamente no es experimental, sino que se le denomina cuasi experimental. Bueno, independiente de los nombres, lo que a mí personalmente me interesa es a lo que lleva ese diseño, ¿no? Les voy a comentar a manera de, tal vez, de problema interno que tiene cada diseño,
no voy a discutir de todos, pero solamente este diseño antes y después, es que, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar los niveles de vitamina A en pacientes con COVID, ¿no? Y quieren asociarlos a una posible deficiencia que permitió que el virus fuera más agresivo en estas personas que tuvieron bajos niveles de vitamina A. Lo que tendría que verse sería, no podríamos aplicar el diseño antes y después, porque nadie se ha dosado vitamina A a sabiendas de que aún habiendo epidemia, o pandemia, perdón, nadie se le ha ocurrido darse la vitamina A, la vitamina D por un saber, ¿no? Pero después de que se dosan, se encuentran datos muy interesantes. Por ejemplo, yo he tenido unos trabajos de investigación que estamos revisando, donde hay personas que, por decir, han tenido un valor de 10 microgramos, solo por mencionar una cifra, de 10 microgramos antes del experimento, y después del experimento han tenido 6 microgramos. Pero la tendencia de la población ha sido a mayor de 10 microgramos. Entonces, como lo que interesa es la parte estadística y lo que me interesa es comparar la población antes y la población después, no me interesa si esta persona tuvo 6 microgramos, sino si la tendencia de la población, ¿no?, fue significativa o no significativa para atribuirla al factor experimento. Entonces, ahí sí, a mí me inquieta esa parte en la por qué bajó el valor de 10. Si la tendencia de la población fue a aumentar, ¿por qué disminuyó? ¿Y por qué no me llama la atención, no me llamaría la atención de por qué disminuyó cuando la tendencia en la población era aumentar, ¿no? Ese tipo de inquietudes, por ejemplo, genera el diseño, ¿no? Y también, como repito, la agudeza y la sensibilidad de los investigadores que forman parte de ese equipo, ¿no? Nosotros hemos hecho ya 2 investigaciones con el modelo antes y después, y justamente yo lo traigo a conversación con ustedes, porque hemos tenido justamente problemas cuando hemos publicado uno de los trabajos, ¿no? En la publicación de este trabajo, indirectamente el editor o quienes revisaron el trabajo no lo dijeron así tan abiertamente, ¿no? Pero sí sesgadamente dieron a entender de que ¿por qué no usamos el modelo clásico de doble casilla, ¿no? Con un grupo control y un grupo tratamiento, ¿no? Cuestionaron primeramente la población, que era muy poco el número de individuos que formaron parte del experimento, y luego que por qué no se utilizó un grupo control. Entonces comentamos nosotros en nuestro argumento de que pues, justamente el modelo antes y después no necesita, ¿no?, de utilizar. Cada individuo es su propio control, pero casi por decir así no lo aceptan, ¿no? Y por eso es que yo lo comento con ustedes, para que ustedes se den cuenta, como repito, en la era de la proteómica, de la genómica, los grupos control y los grupos tratamiento o el modelo clásico de investigación, con el futuro van a tener variaciones. Lo que le interesa más al investigador es el después, porque el antes ya va a ser consensual. El antes ya va a provenir de una base de datos, y las bases de datos ahora están siendo mucho más explícitas y de mayor facilidad de alcance para todo el mundo, ¿no? Bueno, acá sí, como también les mencionaba que es el diseño, ¿cuál es el diseño apropiado? Hay varios diseños, ¿no? Tampoco no voy a demorarme en eso, solamente hacerles recordar acá con el profesor Jorge, ustedes han tenido horas que han dedicado, ¿no?, al estudio. Los diseños de investigación, algunos les llaman tipos, otros le llaman clases,
son de tipos experimentales y no experimentales, ¿no? Aquí tenemos los no experimentales, ¿no? Y los no experimentales longitudinales y transeccionales, los experimentales, ¿no? Todos estos son experimentales, ¿no? Hay mucho más. Y de esos justamente yo estaba argumentando por el antes y el después, ¿no? Bueno, cuando se está en investigación, lógico, aparecen cosas como estas, ¿no? Una ratita que es la primera que se nos habla, que es la que se puede hacer investigación, con la que se puede hacer investigación. Y esta es una rata muy particular, que es una rata desnuda, en la que se estudia enfermedades, todo tipo de afecciones de la piel, ¿no? Y justamente yo les voy a mostrar algunas ratitas que ya son bastantes usadas, ¿no? Que están acá, por ejemplo, esta es una rata que se usa para los problemas, afecciones de piel, vitiligo, ¿no? Problemas de dermatitis. Y esta que también es una ratita muy especial porque se le atribuye así, yo lo resalté, y es inmune al cáncer, ¿no? O sea, es una ratita, lógico, muy usada en investigaciones sobre cáncer. Y esta es la que ustedes están más habituados, ¿no? La ratita con la que prueban el efecto de hierbas. Casi muchas investigaciones, por no decir la gran mayoría, se hace con esta ratita, ¿no? Que tiene variaciones. Está la rata que se llama la Wista, Rasdoley, Springerberg, bueno, y cuando hablamos de estas ratitas, y de la primera que le mencioné, la rata desnuda, en realidad son clones, ¿no? Son clones, donde más de un 99.99% de ellas son iguales. O sea, los decimales o milésimos que les dejo de porcentaje es mínimo. Ustedes le pueden presentar a las 2 o 3 ratas, ustedes dicen que es la misma rata. Son clones. Y si como biólogos o sabemos lo que concebimos como clones, podemos decir son exactamente iguales una de la otra. Pero cuando ustedes hacen un experimento con esta ratita que están aquí al frente viéndola, su cabecita va a hacer muchos experimentos. Hay que estar en la realidad de los hechos, o en los hechos que son realidad, para entender lo complejo que es la investigación y llegar a conclusiones valederas y universales. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo de crías que tiene esta ratita? 14 crías. Y en el mejor de los casos, 16 crías. Pero el promedio va de 10 a 12 de esta ratita que están viendo ustedes acá. Tan bonita, tan usada en el laboratorio, ¿no? con su dieta bien conocida. Pero ese es el máximo que les da de crías, 10 a 12. Cuando usted planifica, diseña su investigación, se encuentra con que tiene que hacer un experimento con 200 ratas. 200 ratas. Tiene que tener 200 ratas y de ellas dedicar 50 al grupo control y 150 a 3 tratamientos, un tratamiento A, B y C. Y ustedes, la pregunta es, ¿de dónde sacó si una rata solamente pare 12 o 10 crías? Eso no hay problema, vas ahí al bioterio, hablas con el del bioterio y el bioterio las hace coincidir para que todas salgan preñadas en un mismo día, y ese mismo día aproximadamente con uno más menos día, paren todas y tienes incluso más de 200. Ahí tienes tú para seleccionar, de las 200 seleccionas. Y todas esas son clones, ¿eh? Yo quiero insistir en esa palabra clon. Todas ellas son clones. Y usted diría, entonces, si me garantizan que es así, entonces todas tienen una misma fecha de nacimiento, van a tener un mismo... Y ahí preguntan, ¿en la fecha de nacimiento? Puede ser cierto. Todas nacen en esa fecha. Pero en algo que ustedes van a ver, empiezan por ver la primera diferencia, sin hacer el experimento, es en el peso. Cuando las pesan a las 200, si son clones, insisto en esa palabra clon,
Si son clones, ustedes esperarían de que el peso sea igual en las 200. Y sin embargo, hay un valor promedio y hay una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda. Más o menos. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo si son clones? Si son clones deberían pesar igual. Y la diferencia debería ser mínima, milésimas, centésimas. ¿Por qué es que hay esta diferencia, no? Es que la diferencia la empezamos cuando levantamos a este animalito y vemos sus mamas. Ellas no tienen más de 8 mamas. Entonces, ¿cómo amamantan 12 crías? ¿Cuál de las crías come más, mama menos? Ya desde ahí empieza un criterio que no es experimental, pero que ocurre en todos estos animalitos. Estos son clones. Pero los que tenemos acá no son clones. Es el hombre. Es el hombre. Es el hombre que de por sí es diverso. Recuerdo al profesor que nos enseñó estadística, que nunca dejó de decirlo en todas las clases que nos dio, decir, yo admiro a ustedes que estudian la diversidad dentro de la diversidad, la variabilidad dentro de la variabilidad. Ese es el hombre. Si vamos a estudiar, hacer un estudio, primero es si hay variación por el sexo o por la edad, y algunos que en esta época de la genómica y de la proteómica no lo quieren decir, de la raza. Porque nadie quiere ser racista, nadie quiere ser acusado de racista, ¿no? Todo menos eso, ¿no? Pero el hombre es complejo. Y si el hombre es complejo, ¿cuál es su referente? Él mismo. Por lo mismo que no podemos agrupar, ¿no? De esta ratita yo les comentaba que podemos hacer un trabajo de necesitar 200 ratas para el experimento. Y conseguimos porque son 200 clones. Los conseguimos, ¿no? Y estamos contentos porque vamos a pesar, vamos a medir, vamos a sacarle su sangrecita a la rata, ¿no? Vamos a hacer un estudio de su RNA. Vamos a usar todas las técnicas, las más modernas, y las podemos hacer. Y es cierto, porque estamos frente a clones. Pero en el hombre no se puede hacer eso. Pero sin embargo, está bien estandarizado, está bien aceptado, está bien normado y hasta, en cierto modo, se exige de que las investigaciones en el hombre, en las que conciernen al hombre, sean en el modelo de doble casilla, un grupo control y un grupo tratamiento, ¿no? Ustedes abren cualquier artículo científico sobre el efecto de una droga sobre el ser humano, ¿no? En el cáncer, inmediatamente van a ver un grupo control y un grupo tratamiento. Son pocas las revistas que ustedes pueden encontrar en el modelo antes y el modelo después. O sea, antes de aplicar la droga, después de aplicar la droga, ¿no? Entonces, es una pregunta ahí, lógico, que se ha hecho, una pregunta que no es científica, ¿no? O alguien puede darle una connotación científica que es diferente. Pero ¿qué es el hombre? Así como una pregunta es el hombre, pues solamente espíritu, materia más espíritu, materia más la sumatoria de espíritu y alma. Entonces, para el modelo hombre, para el hombre, no, yo propongo, mi experiencia que se ha dado en mi pequeña experiencia me conlleva a pensar, y por eso les comparto a ustedes, de que el modelo antes, después, es el más adecuado, es el referencial, ¿no? Porque si disminuye los valores que decían de un parámetro que ustedes están midiendo, ¿no? Antes, por ejemplo, tienen, por decir, 5 millones de células de leucocitos, ¿no? Y después del tratamiento baja a 2 o 3, es lógico que es efecto de los 2 o 3, pero no es el significativo de la población. La población tiende más bien a aumentar los leucocitos, no a disminuirlos.
Entonces, es esto lo que está ocurriendo cuando se utiliza un modelo como el que estoy proponiendo, ¿no? Bueno, acá algunos criterios clásicos que les hago recordar, porque esto lo han estudiado ustedes muy bien en la universidad. Yo les digo muy bien porque, a diferencia de quien les habla, que tuvo la oportunidad de estudiar solamente apenas un curso introductorio de investigación en la universidad, ustedes llevan 3 o hasta 4 investigaciones, creo, en la Universidad de Ana Pedro. Tienen el privilegio de llevar hasta 3, 4 cursos que los involucren en investigación. De tal suerte que aquí, por ejemplo, estos pasos, les estoy recordando, estos pasos son los que se les ha dado y están, ¿no? En la literatura, ¿no? En principio, como yo les decía, cuando nos reunimos en torno a una mesa, o nos reunimos vía ahora internet, ¿no? A través de un chat, para ver qué hacemos de investigación, qué revisamos, ¿no? Empezamos por el primer paso, ¿no? Focalizar la investigación, decidir cuántas variables independientes y cuántas dependientes se van a incluir. Elegir la manipulación, el nivel de manipulación de las variables. Y lo más importante, todo es importante, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, desarrollar los instrumentos con que se van a medir esas variables. Y aquí está una parte que yo no estoy de acuerdo en al menos en este esquema. Seleccionar una muestra de casos o personas de tipo perfil que nos interesa. Si nos interesa, ya el diseño de por sí está prácticamente sesgado, ¿no? Porque nos interesa. Y siempre lo que tiene que darse es evidencia de que sea lo más aleatoria posible la muestra, ¿no? Y no a nuestro interés, ¿no? A mí me interesa que sean los casos, y ahí sí puede haber una tendencia a manipular o a manejar datos, ¿no? A mí me interesa que los datos que van a la baja, no los datos que van a la arriba. Entonces, los datos que aumentan, los dejo de lado y me interesan los que bajan. En todo caso, más bien agrupo los datos y estudio por separado uno y le encuentro una explicación, ¿no? Le encuentro una razón, o estudio por qué aumentaron, por qué disminuyeron. Ahora dice, en caso de que sean individuos, está refiriéndose a personas, reclutarlas, ¿no? Seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para la hipótesis, ¿no? Para la hipótesis. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos el trabajo con las picaduras de abeja, nosotros planteamos de que el patrón de las proteínas, el suero de jóvenes tratados, picados por abeja, por apis mellifera, se modificaba, ¿no? O sea, no decíamos que se modificaba. Planear cómo vamos a manejar los casos a los participantes, ¿no? O sea, es decir, planear cómo vamos a manejar los casos a los participantes. Está una partecita muy importante que es la de lo que viene a ser para obtener su consentimiento informado, ¿no? El consentimiento involucra también que ellos sepan casi toda la investigación, ¿no? ¿Cómo va a ser para que ellos puedan decir, bueno, autorizo que mi muestra, que sea sacada mi muestra y que el tratamiento que le van a dar, ¿no? Y entonces aquí viene ya lo que les estaba recordando, el diseño de 2 casillas, un grupo control, un grupo experimental. Y aquí tal vez nos demoremos un poco, simplemente un poco. Muchas veces por limitaciones de la universidad, de nuestra universidad, la universidad pública, la universidad pobre, no la universidad de ricos que tienen facilidad para tener de todo, pero sí se enseña y se enseña lo fundamental, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una casilla de control con 5 ratitas o 6 para redondear. Me gusta el número 6, no me gusta el número 5. Para redondear 6 del grupo control y del grupo experimental también pongo 6 para que estén iguales, ¿no? Entonces hago las mediciones, encuentro el control con el experimental, veo que hay diferencias y me encuentro, indudablemente, tengo que llegar a un punto donde todos llegamos.
¿Qué hago para decir que esto tiene valor y que le puedo atribuir al factor experimental que he hecho? Ah, dice, no te preocupes, aplícale una T de Student y con la T de Student ya tienes resuelto el problema. O si no, un chi cuadrado. O si no, esto, el otro. No, un momento, ¿no? Cada, cada prueba tiene, cada diseño tiene una prueba estadística para ver su significancia, ¿no? O sea, no puedo aplicar el TED Student, la teoría del TED Student me dice que tengo que tener mínimo una población entre 30 a 40 y yo solamente tengo 6. Ah, no te preocupes, el número 6 lo multiplicas por 6, ya no tienes 6 datos, sino ahora tienes 36, igualito con los otros. Tienes 36 experimentales. Eso es lo que en la formación del investigador se va formando. Entonces, llega un momento en que estos 5, 6 ratitas pueden llegar a ser lo que decíamos antes al inicio, ¿recuerdan? 50 ratitas y 50 en el experimental. Ahí sí es diferente. Los datos que tengo son 50 datos que provienen de mi control y 50 del experimental. Y si puedo tener más, la estadística dice que mientras más datos tengas, la población, más se acerca al valor real del hecho que acontece, ¿no? Pero un detalle que justamente quería insistir, ¿no? Esos son porque son clones. Son clones. ¿Qué control pondría aquí para el ser humano? Tendría que buscar uno que sea trigueña, un trigueño, un moreno, un blanco. Podría presentar todas las razas en ese control. Los podría conseguir. Los podría conseguir cuando la población es población aquí local. Podría conseguirlo en una población, por ejemplo, en los Estados Unidos. No sé si ustedes han escuchado que hay prácticamente hasta ciudades que representan a pueblos, ¿no? Por ejemplo, Chinatown, la película que se hizo famosa, Chinatown, es un pueblo de los chinos, ¿no? En los Estados Unidos. Y aquí también, dentro de nosotros, tenemos, aún cuando estamos dentro de nuestro propio Perú, tenemos pueblos autóctonos, ¿no? Por ejemplo, tendría que salir una muestra representativa o un valor representativo de gente de Montefú, porque Montefú es un pueblo muy autóctono, muy representativo, muy arraigado en el norte del Perú, ¿no? Pero no podríamos decirlo fuera de Montefú. Por ejemplo, si las personas, vamos a suponer que ocurre un cuadro de una epidemia, un foco epidémico, en un pueblo, en cualquiera del Chiclayo. Ustedes encontrarían, no, pero acá hay gente que viene de Nueva Cajamarca, gente que viene de Amazonas, gente que viene de Incahuasi, diferentes. Entonces, ese control que ustedes quieren hacer tendrían que conseguir un control que a la larga también la informática lo va a solucionar, porque lo que tenemos que procurar, y eso está en los jóvenes que tienen el futuro por delante, no ya los que pasamos los 60 años, que estamos prontos a partir ya de este mundo, las bases de datos, ¿no? Las bases de datos es lo que justamente, las bases de datos, sobre todo los europeos, manejan excelentes sus bases de datos en todo lo que significa, lo que significó lo que se llamó la revolución del DNA recombinante, ¿no? Incluso la revolución del DNA recombinante empezó antes de la época genómica, porque en el 2003, cuando el presidente Clinton presenta a los dos científicos que hicieron el draft de los 100.000 genes del ser humano, fue en 2003. Pero ya para atrás, años atrás, ya estaban bases de datos bien cimentadas que se han ido cada vez más y más, siguen creciendo y siguen acumulando datos. Así también, nosotros deberíamos ser celosos en controlar, en tener nuestras bases de datos para lo que vendría a ser el futuro del Lambayeque, ¿no? Yo recuerdo un médico no muy mayor de edad, que decía, imagínate,
tiene 83 años y un colesterol que no pasa de los 120. 83 años y 120, imagínate. Ese es él lo decía, ese es de raza, ¿no? Ese es de raza. Esos datos, vamos a ir ahí, vamos a ir hacia una base de datos, ¿no? Muy bien, y este es el modelo que les estaba conversando, diseño de una casilla. Acá, por ejemplo, pueden ser las 5 ratas antes, las 5 ratas después, las 20 ratas antes, las 20 ratitas después, ¿no? Las 30 ratitas antes, las 30 ratitas después, las mismas, ¿no? Incluso hay quienes los estudian durante, ¿no? Durante el tiempo que dura el experimento, ¿no? Hay experimentos, lo que se conoce en investigación, los experimentos inmediatos, los experimentos a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Que también lo dan en función del tiempo y el sujeto de experimentación. Pero este antes y después yo lo había hecho más para que ustedes pensaran aquí en el diseño que es el más adecuado para el hombre, ¿no? Ese es mi intención y mucho más. ¿Por qué les hago esa mención? No, cuando estaba preparando este trabajo para ustedes, estábamos consultando la internet y estábamos viendo, yo creo que se puede ver acá ahora, pero tendría que compartir. Sí se alcanza a ver la pantalla, lo que estoy mostrando. Sí, profesor. Sí, profesor, puede ponerlo en presentación más bien, para que se, Ya, ok. para que se amplíe. Ya, ok, sí. No, dejó de compartir más bien. Sí, voy a hacer específicas. Ya, perdón. Ahí está. Ya está, creo, ¿no? Es un resultado del NCBI. Se ve, ¿no es cierto? Sí. Voy a ampliarlo un poco más para que me puedan ver todo. Ahí está. Ahora sí. Entonces, yo introducí aquí en el buscador del PANME la palabra voluntarios, que son algo que mucho se usa y también que es otro factor importante en la era moderna en la que están ustedes inmersos, ¿no? Voluntarios para la experimentación. Por lo menos creo que 20 o 30 años atrás sí había voluntarios, pero ahora creo que hasta incluso lo consideran en el presupuesto del proyecto de investigación, cuánto vamos a darle a los voluntarios para que sean voluntarios. Hay incluso, yo recuerdo haber leído una vez en un periódico norteamericano de que publicaban los grupos de trabajo que iban a dar una cantidad en dólares a quienes donaran o dieran muestra. Entonces, esos son los voluntarios, ¿no? Entonces, esos son los voluntarios que aquí en el PANME nos dicen que para esta fecha de hoy día, del 2021, han participado desde 1808 222.220 voluntarios o incluidos en voluntarios. Y la presencia de estos voluntarios se ha hecho casi mayor aquí, alrededor de 1930 a 1940. En 1808 aparece el primer voluntario que ahora también incluso esta palabra voluntario incluye a voluntariados que están, aquellos que participan en obras de apoyo a los hospitales. No, son los que están en investigación. Yo puedo agregar a esta palabra voluntarios, y voy a intentar hacerlo en algún momento con ustedes, o ustedes, por favor, pueden hacerlo desde su casa. A esa palabra voluntario le pueden agregar sulpiride, y le sale cuántos jóvenes o cuántas personas voluntarias han participado en investigaciones para elucidar el efecto de sulpiride. Pueden ponerle a voluntarios esquizofrenia. ¿Cuántos voluntarios se han ofrecido para el estudio de la esquizofrenia?
¿no? Voluntarios para el Alzheimer, voluntarios para el cáncer de mama, voluntarios para el cáncer de próstata, para todos hay voluntarios. Pero esta web nos dice que hasta la fecha, aproximadamente, no es exacto, ¿no? Son 222,000 los que han dado, se han ofrecido como voluntarios. Y por eso es que a mí me llamaba la atención de estos voluntarios, ¿no? Entonces, porque hay que darles cierto, un momentito que están. No sé qué está pasando acá. Ah, ya, aquí está. Listo, ya está emitida. Entonces, hay un buen número de hombres, mujeres que intervienen en estos procesos de voluntariado, ¿no? Y lo que va a mi reflexión es hacerlo más productivo la participación de ellos, ¿no? Y no grupos. Incluso hasta en la misma investigación, los grupos controles a veces los toman como referenciales de los que están, de pacientes que llegan al hospital, pero que no llegan a cumplir, por decir así, todos los parámetros o los criterios de una enfermedad y pasan a ser como voluntarios, perdón, grupo control de ese momento, ¿no? Entonces, yo lo que quería hacerles reflexionar hoy día es que no podemos seguir trabajando con... están viendo que el otro día la figura... ok. La de Sulpiride. Muy bien. Vamos a volver, disculpen, vamos a volver al PowerPoint. Presentar. Y con eso ya terminamos, no les canso. Ahí está. Están viendo, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces yo les decía que para 1808 había un voluntario. Para 1908 voluntarios. Y hoy en el 2021 tenemos 222,000 voluntarios. Ahora, de esos voluntarios, como les decía, en realidad hay algunos que son pagados para que den sus muestras, ¿no? O den como dice, su sangre. Bueno, aquí una pequeña, ¿no? Aquí, por ejemplo, voluntarios que han sido usados para estudiar probióticos, 395 involucrados. Y acá, voluntarios para estudiar el Parkinson. Para estudiar el Parkinson hay 825 que se han ofrecido como voluntariados para el Parkinson. Entonces, esa cantidad sigue creciendo, ¿no? De personas con las que se estudia, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque justamente, vuelvo a insistir, mi reflexión es que se estudie mejor, se asimile mejor, aunque sea un número pequeño, pero que se estudie lo más eficientemente posible, porque pensar, hacer el esquema clásico de control y casilla tratamiento, no creo que consigue, en principio por la propia naturaleza, no va con el humano, porque no somos clones. Eso es lo que, si por lo menos ustedes recapacitan, o discúlpenme la expresión, si ustedes piensan, o si ustedes por lo menos cuestionan lo que estoy diciendo en este momento, pero mi cuestionamiento es de que no podemos ser tratados como clones porque cada uno es una individualidad. Y si somos una individualidad, el mejor
modelo es el modelo antes y después, donde cada uno de nosotros pasamos a hacer los controles antes del efecto, por ejemplo, de un fármaco, que tomamos un fármaco, y lo que va a ser moderno va a ser, como repito, el chip, nuestro chip de la proteómica que tengamos de nuestro suero antes de tomar esa droga, y la proteómica después que tomemos esa droga. Y eso es lo que le va a permitir a la medicina moderna decir el estado de la enfermedad. Es impresionante cómo, por ejemplo, se demoró un poco, pero al final la medicina es así, ¿no? Ustedes saben que en este problema del COVID, la enfermedad, como toda virosis, ¿no? Decía un médico, lo primero que yo le digo a un paciente cuando me comentaba este amigo médico que ha sido mi alumno hace 30 años o 20 años atrás, creo, decía, lo primero que yo le digo a mis pacientes es que lo que usted tiene es una neumonía. Y como toda neumonía puede ser una neumonía bacteriana, puede ser una neumonía por hongos, o puede ser una neumonía viral. Y si es viral, no hay tratamiento, no hay fármaco que le pueda dar. Lo que tiene que hacer es sencillamente ver la evolución de la enfermedad. Y yo me encontraba y comentaba, ¿no? Me he encontrado asombrado de que encontraba pacientes que ya habían sido tratados por otro médico antes que yo y ya habían tomado antibióticos. Entonces, eso ocurre justamente, ¿por qué? Porque es como cuando yo llegara a casa y preguntara cuál es el chip de la proteómica de esta persona que hoy día es mi paciente. Yo no soy médico, simplemente estoy haciendo una figura, una idea, ¿no? El médico preguntaría, por favor, ¿me puede proporcionar su chip? Yo lo introduzco a mi base de datos y digo, lo que usted tiene es lo que he aprendido, es lo que aprende el médico y lo que le está diciendo el chip. Antes yo les decía que eso era un hemograma. El médico, hasta la generación del 60, lo que los médicos orientaban mucho para las enfermedades eran los hemogramas. Ellos veían que si estaban altos tal grupo de células, era una parasitosis, y tenía una parasitosis. Ellos tenían bien establecido por el hemograma, se orientaban cuál era la enfermedad. Y sobre todo, como les explicaban antes, son los síntomas. Ahora los médicos se orientan mucho por las pruebas, ¿no? Y es bueno, ¿no? Yo no estoy criticando, ¿no? Estoy diciendo la evolución que han tenido y que van a tener, ¿no? Me anticipo, ¿no? Tal vez con unos 5 o 10 años de anticipación. En el futuro la humanidad ya no van a pedir ni siquiera otras pruebas. Lo que van a tener que hacer es, y incluso los costos, ¿no? Prepárense para esa era, prepárense para esa era. Los costos se van a abaratar porque lo que se va a pedir es, ¿de cuándo le hicieron esta proteómica? Esta proteómica o esta metabolómica, ¿desde cuánto le hicieron? Esta se la hicieron hace un año. No, háganle una que sea reciente. Entonces, y ahí van a surgir también estudios de que la metabolómica no difiere mucho de un mes a un mes, pero sí de un año a un año, ¿no? Pero que la proteómica poco se altera en 2 o 3 veces. Esos resultados los sabremos en un futuro. Es la era que les toca a ustedes vivir. Pero esa era se va a obtener del diseño antes y después, no del diseño convencional del control y el experimental. Eso es lo que les quería comentar esta tarde. Discúlpenme si me extendí mucho. Y lo último justamente es la parte también con la que quería conversarles un poco. Es esto, ¿no? Indudablemente que cuando nos sentamos alrededor de una mesa para discutir un proyecto de investigación con los investigadores, con los técnicos, y tenemos al final qué pruebas estadísticas se van a aplicar en todo el trabajo de la investigación, qué software. Tenemos los software, tenemos el permiso para usar esos software, y hay una tendencia muy fuerte hoy día a usar lo que es R, ¿no? La estadística con R,
que es prácticamente barata. Hay mucho tutorial sobre R. Hasta por lo menos 10 o 10 años atrás ha sido muy fuerte la influencia del software de SPSS. Bueno, cualquier estadística que sea bien aprendida y bien aplicada, yo creo que es lo razonable, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles aquí es que las pruebas estadísticas vienen acá, hay como una orientación, que es el propósito del experimento. Tú quieres ver relaciones o quieres ver diferencias. Si quieres relacionar, utilizas una correlación o una regresión y te van orientando. Si quieres ver diferencias entre distribuciones, entre medias, entre varianzas, y te van orientando para hacer todas las pruebas estadísticas, ¿no? Es lógico, se aprende lo que es conocido como bioestadística. Y quiero terminar con un comentario, ¿no? Cuando les dije 5 ratas o 6 ratas para el modelo control y 6 ratas para el control, se pueden ver diferencias. Yo puedo querer multiplicarlas, triplicarlas, etcétera, ¿no? Pero las revistas, y ustedes que son jóvenes, ¿no? Es el futuro de ustedes. El futuro de ustedes es publicar en revistas. No necesariamente los que estamos en la universidad tenemos obligación de publicar. Miren lo que estoy expresándome, la obligación como profesores universitarios de publicar lo que hacemos en la universidad, sino que hoy día no es obligación, sino simplemente es el status quo del profesional publicar. Y no es de ahora, siempre ha sido. Siempre ha sido, ¿no? El que tengamos que publicar como biólogos dentro de nuestra área. Y para eso justamente se requiere una estadística, y por eso lo puse al final. Y lo que reclaman o lo que exigen las revistas que publican es la robustez, y le llaman así una estadística robusta, que cuando una estadística tiene una buena potencia, cuando una muestra, pues no es una muestra. Ahora, eso también es muy importante, ¿no? Los colegas que trabajan en hospitales tienen una gran cantidad de oportunidades para hacer investigación porque tienen datos, ¿no? En un promedio, en un hospital se obtiene un promedio como de 3.000 a 5.000 datos en un año, ¿eh? En la universidad nosotros tenemos que circunscribirnos al ámbito de la ratita, o sea, al número entre 30 a 50 ratas para experimentación. Ahora sí, muchas gracias. Aquí está los que quieren les puedo enviar el PPT, y aquí está la referencia de las que hemos obtenido, de consultar al profesor Hernández Sampieri, a su grupo, Metodología de la Investigación, la 6ª edición de Agorofil. Muchas gracias por su atención y por su tolerancia. No se olviden, apuesten a un antes y a un después. La proteómica del futuro es la proteómica del antes y del después. No hay más. Gracias. Gracias, profesor Pedro. Gracias, profesor. Si tuvieran alguna pregunta, no. Bien, Jorge, muchísimas gracias también por tu colaboración. Creo que no hay más preguntas y damos por terminado la exposición. Muy bien, profesor. Gracias a usted.